12 horas 23 minutos en la República Argentina, 16 horas 23 minutos en la capital de la República Italiana, en Roma. Sí, nos vamos con la información con Matías Panza porque hay preocupación, obviamente, por el estado de salud del Papa. Así es, Matías, ¿cómo estás? Martín, Silvana, el placer de saludarlos como cada día, también de saludar a la audiencia, y tenemos que hablar nuevamente de la salud del Papa Francisco. Hoy es el 16º día que está internado en el Hospital Gemelli de aquí, de la ciudad de Roma, y tenemos que decir lo que comunicaba el parte de prensa del día de ayer de esta nueva crisis respiratoria, que en el día de ayer lo tuvo al Papa Francisco con algunos broncoespasmos que desencadenaron en un vómito que hizo que se ahogara. Sin embargo, rápidamente pudieron solucionarlo los médicos del Hospital Gemelli. Luego fue sometido a una fisioterapia respiratoria que, según lo que dice el comunicado, y lo voy a leer para que seamos más precisos, fue justamente una crisis aislada de broncoespasmo que, como les decía, derivó en este episodio de vómito y que tuvo un empeoramiento brusco de su situación, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito respiratorio. Para nosotros que venimos trabajando hace 16 días, desde que el día que fue internado el Papa Francisco, podemos hablar de altos y bajos, ¿no? Porque el sábado pasado recibíamos esta grave noticia que su cuadro estaba empeorando, que había tenido una crisis justamente de respiración, que estaba siendo sometido a este nuevo tratamiento con distintas medicinas. Estuvimos hablando también de algunos episodios de insuficiencia renal. Lo cierto es que la situación de ayer causó un poco de sorpresa, sobre todo por cómo venía mejorando su estado de salud. El día jueves, a la mañana, las noticias indicaban que se estaba sintiendo mejor, que se estaba recuperando, que habían habido mejorías. Si bien eran leves, habían sido todas buenas noticias. Ayer tuvo una nueva recaída y lo que comunican desde el Vaticano, Martín, Silvana, es que entre las 24 horas posteriores, es decir, en algunas horas nada más aquí en Roma o en las próximas 48 horas, se va a saber un poco más cuánto afecta este episodio de broncoespasmo a la salud del Papa Francisco y sobre todo cuánto afecta a la situación que está atravesando. El parte del día de hoy de la mañana indicaba que había descansado bien en el día de ayer, que hoy se levantó, que tomó café, que también estuvo leyendo diarios como lo venía haciendo en las últimas mañanas, y esto no dejan de ser, por supuesto, buenas noticias que indican que lo que sucedió ayer no tiene tantísima gravedad, pero sin embargo siguen anunciando las fuentes del Vaticano que se trata de una situación, como la venimos mencionando, ¿no? Compleja, y la palabra que usan mucho cada uno de los partes de prensa que nos llegan a nosotros periodistas, que también comunican para toda la sociedad en conjunto, es que se trata de una crisis. Es una crisis en donde el Papa está mejorando levemente con algunos episodios como el día de ayer, pero que sin lugar a dudas requieren de un seguimiento constante, compañeros. Claro, Matías, de hecho esto le sucedió, este hecho aislado, ¿no? Le sucedió en medio de actividades que estaba realizando el Papa. Claro, bueno, recordamos lo que sucedió aquel 7 de febrero cuando justamente había tenido uno de estos episodios de ahogamiento, para decirlo de alguna manera un poco más mundana para que nos entiendan en sus casas, porque broncoespasmo justamente significa esto, como que la respiración no llega a ser del todo correcta, se ahoga el Papa. Recordemos que en aquella oportunidad estaba justamente rezando la homilía, que le pidió a uno de sus asistentes que la finalizara porque él no podía respirar bien. Luego de esto decidieron los médicos del Vaticano que lo mejor era internarlo. Luego esto desencadenó en una neumonía bilateral, que es el cuadro que está atravesando todavía Francisco, porque la realidad es esa, son 16 días que está internado, pero sigue atravesando esta enfermedad y sigue en un estado realmente de mucha debilidad, de mucha, como esto que la palabra que usan ellos, ¿no? De crisis, porque no deja de ser una situación compleja para un hombre, recordamos, de 88 años, que tiene algunos problemas en uno de sus pulmones. Cuando tenía 20 años al Papa Francisco le tuvieron que extirpar la mitad de uno de sus pulmones, y esto hace que sea un paciente mucho más complejo de atender en cuanto a las medicinas que se tienen que aplicar, en cuanto a los tratamientos que se tienen que seguir y también a la respuesta que tienen sus pulmones, lógicamente. Bueno, una situación compleja realmente la que está transitando el Papa. Es lamentable que hayan empeorado las condiciones, prácticamente como había pasado hace una semana, ¿no? Fue una semana, un fin de semana del anterior de empeoramiento, una semana de recuperación
y ahora nuevamente tenemos que hablar de un punto bajo. Vos sabés que estuvo en el medio habiendo alguna renuncia, si no me equivoco, del arzobispo de Lima. Hubo algunas noticias que emergían, ¿no? Que no sé si enturbiaban un poco la situación actual que está atravesando el Vaticano, aunque poco tienen que ver, la verdad, ¿no? Con lo que estamos hablando acá en la cúpula de la Iglesia. Sí, Martín, hubo algunos nombramientos también de algunos cardenales. De hecho, el Papa Francisco es quien tiene que firmar estas autorizaciones. También hubo el nombramiento de algunos beatos durante la semana, que esto hacían reflejar un poco que la situación se estaba normalizando, que el Papa seguía trabajando. Esto lo venimos diciendo desde el comienzo. Siempre los comunicados han buscado en realidad mostrar esto, que el Papa estaba de buen humor, que estaba valiéndose por sus propios medios. De hecho, el comunicado del día de ayer dice justamente: el Papa permaneció consciente y orientado en todo momento, cooperando con las maniobras terapéuticas. Esto refleja un poco cuál es su estado de ánimo, que quiere seguir adelante. Esto intentan también comunicarlo desde la Iglesia, pero lo cierto es que también hay algunas actividades que lógicamente no va a poder ejercer. Ya fue suspendida la homilía del día domingo. El Papa Francisco, sin embargo, había enviado él mismo un mensaje para que se leyera en el Ángelus del domingo pasado. Se espera que suceda lo mismo en el día de mañana. Todavía no está confirmado, las fuentes del Vaticano no logran confirmarnos que mañana va a haber un texto escrito por Francisco, pero sí nos dicen que está trabajando, que se encuentra de buen humor. Y hay algo que, sin lugar a dudas, en este calendario, en estas actividades que muy bien mencionás, es el miércoles de ceniza. El próximo miércoles es una fecha realmente histórica, históricamente para la Iglesia, valga la redundancia, y siempre el Papa Francisco es uno de los protagonistas en este día. El miércoles no va a estar presente, esto ya ha sido anunciado, no va a estar presente para la apertura de la Cuaresma. Lo que sí nos dicen es que todavía no se sabe cómo va a seguir su agenda. Hay una cosa muy importante para mencionar: en el mes de mayo el Papa Francisco tiene un viaje programado para Turquía. Por ahora sigue permanente como activo, o sea, siguen asegurando que va a estar presente. Lógicamente, uno pensaría que por la situación que está atravesando, por cómo se siente y por estos episodios de altibajo que está teniendo, lo más normal sería que este próximo viaje que tenía programado el Papa sea cancelado, lo mismo que la agenda pronta. Luego se verá cuáles van a ser las decisiones de la Iglesia. Hay muchas especulaciones en torno a esto, ustedes lo saben, lo hemos mencionado a diario casi, estas especulaciones de su posible renuncia, de cómo se daría el cónclave en caso de que el Papa renuncie, cómo sigue este año jubilar sin la presencia activa del Papa Francisco, pero por el momento son todas preguntas e hipótesis que no tienen ninguna respuesta concreta. Lo que nos dicen los médicos, lo que nos dicen las fuentes del Vaticano es: queremos que el Papa se mejore, queremos que él esté bien, y en base a su mejoramiento vamos a ver qué decisiones seguimos tomando. Bien, Matías Panza, trabajando desde Roma, corresponsal de Canal 26. Preguntarte muy breve nomás, ¿en qué zona de Roma estás? Ahora estamos en el barrio de Garbatella. Elegimos a propósito este barrio porque tenemos aquí la vía de las 7 Chiese, se llama. Vos, Martín, que sos muy fanático de Roma, es una calle que justamente tiene 7 iglesias a lo largo de su recorrido, entonces es un lugar que nos parecía simbólico para contar las noticias del Papa. Y también, para terminar, me gustaría informar que en el día de mañana en la iglesia argentina, que se encuentra en el barrio de Copedé, en la ciudad de Roma, va a haber una misa especial con un pedido especial para Francisco. Todos los primeros domingos del mes se realiza esta misa allí. Tiene un toque de color porque siempre suelen compartir empanadas, algunas cuestiones que tienen que ver con las costumbres argentinas, pero el pedido de justamente quien está trabajando allí, de las autoridades de esta iglesia, que son argentinos lógicamente, fue que van a pedir especialmente por el Papa Francisco. Invitan a la comunidad argentina, invitan lógicamente a la comunidad italiana, a los latinos, a presenciar esta misa que por única vez en el mes se da en español en la iglesia argentina aquí en Roma, así que también me parece un dato que es interesante destacar para quienes se encuentran aquí de paseo, para quienes viven aquí y quieran asistir el día de mañana a la Santa Misa pidiendo por Francisco. Bueno, lo vamos a estar viendo a través de tus redes sociales. Matías Panza desde Roma, muchas gracias por la información. Compañeros, seguiremos a disposición, esperamos el próximo parte, que será como lo venimos recibiendo entre las 6 y las 8 de la noche de hora de aquí de Roma.